La dramaturgia para mí es el arte de escribir un espectáculo teatral eh, sin que lo haya visto nadie más, que lo viste vos solo en tu cabeza y decidiste escribirlo, o por lo menos una idea, decidiste escribirla para eternizarla, para que no quede en tu mente nada más. Eh, Porque encima esa idea o ese espectáculo, esa obra, te gusta lo que ves en tu mente, entonces decidís escribir eso que ves. Y empecé a escribir cuando tenía 10 años, empecé a escribir cuentos para niños y niñas, cuentos infantiles, con dibujitos, con brillitos. Hice un libro de cuentos, pero hubo un proceso porque en un principio eran simplemente cuentos y no me parecía suficiente porque le faltaba algo más, le faltaba que hablen esos personajes del cuento, como que no podía hablar por ellos yo. Entonces empecé a escribirles diálogos a esos personajes. Y por supuesto no me estaba dando cuenta de que eran obras de teatro, quizás las que estaba escribiendo, porque ya dejaban de ser cuentos. Después no escribí más hasta la adolescencia, que escribía poesía, como generalmente mucha pasa, ¿no es cierto? Es común. Eh, y después volví a escribir cuando me dediqué más a la docencia teatral, escribía las muestras de fin de año de mis alumnos y alumnas, porque no encontraba espectáculos teatrales ya escritos según la cantidad de personajes que yo tenía como alumnos, como actores. Entonces empecé a escribir o a readaptar, a reversionar espectáculos y ahí sí surgió, digamos, mi pasión por el mundo de la dramaturgia. Escribo un poco para no olvidarme, digamos, porque es una especie de ayuda de memoria de una idea que a mí en ese momento me parece brillante, me parece bella, me parece poética. Entonces, en ese momento, cuando surge esa belleza en mi imaginación, decido escribir y me da un alivio tremendo poder sacármelo de la cabeza y poder compartirlo con un papel, aunque sea, para eternizar ese lapsus de belleza que surge. Tengo muchos disparadores para escribir, sobre todo mis talleres de teatro para jóvenes, para niños. Ellos son mi disparador porque me baso en un principio de una estructura, de una idea general, y después ellos con los juegos, con los ejercicios me van nutriendo para yo poder ampliar esa estructura hasta convertirla en una obra, ¿no es cierto? Y después, por otro lado, también me baso en ideas que me proponen, eh, bueno, me proponen algunos sectores de la sociedad para los que yo trabajo, que me contratan específicamente con un personaje para que haga un monólogo. Entonces me baso muchas veces a partir de ese sector en específico o de la idea que me proponen. Entonces, depende de para quién escribo el disparador, ¿no es cierto? Aparte de la dramaturgia, me desempeño como actriz, como directora, como docente. Eh, Desde hace unos años me estoy dedicando más al humor, no solamente en la actuación, sino también en la dramaturgia. En un principio improvisaba mucho y después para poder ordenarme, para poder ordenar mis ideas,
las escribía, y así fue que empecé a escribir un poco este modo de comunicar que es el humor. Bueno, los espectáculos que escribí y que pude verlos en escena son la mayoría las muestras de los talleres de mis alumnos, de mis alumnas, y me pasa algo súper curioso porque no me parece del todo otra obra de la que yo escribí, pero, pero me agrada más porque la veo como más completa y me surgen algunos pensamientos, algunas reflexiones con respecto a eso. Eh, Cosas que proponen los actores, las actrices en escena y que no estaban escritas, por ejemplo, ¿no es cierto? O forma de resolver algunos problemas que surgen, ¿no es cierto?, en la puesta en escena concretamente y que no estaban imaginados en la dramaturgia, que no estaban escritos, ¿no es cierto? Entonces eso te termina modificando un poco la obra, sin que sea otra obra. Y me parece magnífico porque me dejo llevar por la sorpresa, no es del todo una obra que yo me siento a ver y que ya sé lo que va a pasar, ya sé cómo va a pasar, ¿no es cierto? Es como poner en imagen lo que vos tenías dentro, digamos, en la cabeza. El proceso de la escritura, la puesta en escena, va variando de acuerdo a varios factores que comenté antes, ¿no es cierto? Y otros. Tiene que ver también con el elenco, con el espacio con el que contás para trabajar. Todo eso te va modificando y vas modificando tu dramaturgia, eh, y también depende de si la dirigís vos a la obra que escribiste, si la actuás vos a la obra, al espectáculo, ¿no es cierto? Hay varios factores que inciden en ese proceso, pero todas las formas son enriquecedoras porque uno ve cómo se va desarrollando y uno se va modificando también a medida que va apreciando ese proceso. Cuando el dramaturgo o dramaturga es testigo de ese proceso, eh, es muy diferente a cuando uno no lo es, cuando uno no participa de ese proceso, cuando uno entrega, suelta su espectáculo escrito para que lo produzcan otros. Y es la verdad que una experiencia muy gratificante ser y participar de ese proceso. En un principio no pienso tanto en el público, sino en mí, que es, digamos, una paradoja porque yo también soy público, entonces indefectiblemente uno termina pensando en el público cuando escribe para el público. Después, en el proceso de escritura, me encuentro con algunas limitaciones que no son del todo limitaciones y tienen que ver con la pregunta de que si lo que estoy escribiendo en ese momento me gusta a mí o le va a gustar al público. Y también tiene que ver con que yo hago un tipo de actuación, de teatro bastante comercial, digamos. Uno de mis objetivos es poder vivir del teatro en mi provincia, y entonces utilizo recursos que tienen que ver dentro de la dramaturgia también, ¿no? Tienen que ver con contenidos o conceptos que puedan llegar a sumar a ese objetivo. Entonces me encuentro con la disyuntiva muchas veces en lo que escribo de que si es algo interno, algo que me está pasando a mí, necesito expresarlo,
y o le va a gustar al público, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces termino tachando, borrando, agregando, sacando, y también ese proceso es interesante porque uno por ahí pretende no pensar en el público cuando escribe o escribir mucho más abiertamente, pero en algún momento se piensa en el público, se piensa en si lo va a recibir, si lo va a captar, si le va a interesar, si le va a gustar, si va a emocionar, si va a conmover, toda una serie de preguntas que uno se hace en el proceso, ¿no? Yo me imagino a la dramaturgia, a lo que se viene de la dramaturgia, como con una característica un tanto bipolar. Estamos por empezar a salir de a poco de una situación como una pandemia, ¿no es cierto?, que es universal, que es mundial, y eso nos está modificando de muchas maneras. Y los dramaturgos y las dramaturgas no podemos escapar a eso. Eh, yo creo que por un lado la dramaturgia que se viene va a tener que ver con eh, lo que nos pasó interna y externamente en este periodo de la vida, ¿no es cierto? Y por otro lado, nos está costando salir de este periodo y lo hemos llevado a duras penas en un montón de sentidos. Está siendo muy difícil, fue muy difícil, y creo que la dramaturgia también va a verse reflejada en el sentido del humor que no solamente el espectador necesita para recuperar ese estado de ánimo, ¿no es cierto?, sino el dramaturgo y la dramaturga, porque va a encontrar una vía de escape ante tanta amargura, como se dice, ¿no es cierto? Entonces creo que va a encontrar en esa otra forma de ver lo que nos está sucediendo para que no sea tan duro de verlo, de leerlo, de escucharlo. Cuenta la leyenda que en un mundo no muy lejano vivían hadas, duendes y enanos. No vestían con mucho brillo y se prestaban hasta los calzoncillos. Todos eran buenos vecinos. Si se encontraban, se saludaban por el camino. Estos mágicos seres trabajaban todo el día y al llegar la noche en la cama se hundían. Cuenta la leyenda que sus recuerdos guardaban debajo de sus almohadas, pero vigiladas no estaban. Y fue así que un oscuro y extraño día aterrizó un dragón en este mundo de fantasía. El dragón era muy malvado, tenía mocos de fuego y hacía pis por todos lados. Una noche, con el silencio de las hadas, la bestia se robó todas las almohadas. Apenas volaba el dragón, llevando tantos recuerdos. El peso no aguantó de tantas historias, aventuras y sueños. Al llegar la nueva mañana, muy desorientados estaban. Querían saber quiénes eran y cómo se llamaban. Algunos querían volar y apenas se arrastraban. Otros querían bailar y apenas se giraban. ¿Quién se robó las almohadas? Todo el mundo preguntó. Tendremos que formar recuerdos nuevos, un enano exclamó. Y así pasaron los días, sobre todo los de calor, que de tan desmemoriados prendían el caloventor. Lo hacían todo al revés. Pasó un mes y otro mes, y de tanto que olvidaron,
la memoria no recuperaron. Un día, de golpe y porrazo, un enano le comentó a su hermano que del bosque, al regresar, se pegó flor de golpazo. El hermano, a carcajada, con ternura, lo curó. Pero le contó al abuelo semejante notición. El abuelo, preocupado, al doctor le relató el accidente del enano, que era su nieto, el menor. En este mundo de fantasía, todo el pueblo se enteró, y contando, una historia se